Ahora, vamos a mirar algo interesante que dice el capítulo 7. Dice, y pensará en mudar, o sea, cambiar los tiempos y la ley. O sea, pensaría en cambiar la ley y los tiempos. ¿Cómo entendemos eso? En esa época En cambiar. esa época lo dijo. O sea, si nosotros miramos, cuando vino el reinado de Roma, cuando Roma estuvo en la tierra, en ese momento ellos cambiaron completamente la ley de Dios. Cambiaron los 4 primeros mandamientos, pusieron 4 primeros mandamientos que son diferentes, que son los que la mayoría de la gente conoce. Okay. Como te decía, Roma imperial se convirtió en Roma religiosa. Y ellos cambiaron los 4 primeros mandamientos de la primera tabla. Ahora los mandamientos que se enseñan y que la gente conoce tradicionalmente son 4 mandamientos completamente diferentes a los 4 mandamientos de la Biblia. En otras palabras, quitaron la relación Dios-hombre y pusieron una relación de uno que se hace pasar por Dios en cambio de Dios con el hombre. ¿Me estás entendiendo? O sea, no mucho. Los no 4 mucho, mandamientos de Dios fueron sustituidos por 4 nuevos mandamientos que creó el hombre. ¿Y me lo puedes decir así rápidamente Bueno, para recordarnos? Te nombro primero. A ver, el primero. Primero, de acuerdo a la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos. Ni te harás imagen sobre ellos. Exacto. El primer mandamiento tradicional es, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ves una diferencia ahí? Claro, porque es la primera vez que yo escucho que no te harás imágenes. Cuando Exacto. vimos al inicio del Exacto. No te harás imágenes del estudio. Fue completamente quitado, no existe. Okay. Pues sí te das cuenta que fueron completamente alterados. Aparte de eso, el mandamiento del sábado lo cambiaron por el santificar las fiestas. Claro, eso es lo que yo recuerdo que aprendí. Exactamente. O sea, 4 mandamientos que no son los reales, los pusieron sustituyendo 4 mandamientos que son los reales. Y dice el profeta, pensará en mudar o cambiar los tiempos, o sea, el día de reposo, y la ley, o sea, los mandamientos. ¿Por qué? Porque se quitó la relación Dios-hombre para poner una relación de uno que quiere ser como Dios con el hombre. En otras palabras... Tipo institución, digamos, hombre-institución. Exacto, una institución, exactamente. Ahora, si ya tenemos eso como una base, podemos ver ahora los otros 6 mandamientos, ¿te parece? Claro. Vamos a analizar la segunda tabla ahora. La segunda tabla es la relación de mandamientos hombre con hombre. El primer mandamiento de la segunda tabla es el que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Dios te da. O sea, es la relación de familia. En otras palabras, si en la familia respira un ambiente de amor basado en la primera tabla de los mandamientos de Dios, vamos entonces a tener una familia estructurada, una familia que va a tener la base para criar hijos de valores, base de valores. ¿Por qué tú crees que el mundo está como está? Porque la primera tabla se perdieron los valores, han perdido los valores por ende el respeto. Exacto, y si se quitan los primeros 4 mandamientos de Dios, entonces la familia se desintegra. Por eso vemos tantos divorcios. Familias desintegradas. Por eso vemos que la mayoría de las personas están cayendo en estos mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Eso es una consecuencia directa de la mala formación familiar. Otra consecuencia, cometer adulterio, exactamente. Porque no tenemos la primera tabla como base de amor a Dios, y entonces tampoco tenemos la formación como familia y tampoco para nuestro prójimo. Lo mismo tenemos el 8º mandamiento. Robar o hurtar. Robar o hurtar, que es lo mismo. Es alguien que no ama a su vecino, no ama a su prójimo, y de hecho no ama a Dios tampoco, de acuerdo a lo que es la primera tabla. Ahora, el 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es un mandamiento tremendo, porque casi todo el mundo caemos en eso. Yo sé, yo sé. Ahora, y el último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es interesante el mandamiento de la codicia, ¿sabes? Lo que entendemos como envidioso, ¿no? Más o menos. Me envidia, algo así. Sí, exacto. Porque tú sabes que todos los mandamientos, el primer mandamiento que caemos es por la codicia. Decía lo que no es, lo que no tenemos. Por eso fue que cayó Lucifer, por la codicia. Él deseó ser como Dios. Por eso Eva cayó en el paraíso, porque Eva codició el fruto prohibido. Ahí comienza el pecado, con la codicia.
Bueno, pero sigamos adelante. Ya tenemos los 6 mandamientos de relación hombre con hombre. Ahora vamos a analizar una cosa interesante. ¿Qué nos dice la Biblia respecto al 6? La primera parte que nos habla sobre el 6 nos dice que Dios creó al hombre en el 6º día, perfecto. Y para que viviera ¿cuánto tiempo? Eternamente. Está en Génesis 1, 26 al 31. Oh, ya. Se ¿Cierto refiere que a la sí? creación. Ya, yo La recuerdo creación, eso, sí. cuando Dios creó al hombre, lo creó en el 6º día para que toda la creación fuera perfecta. Dios creó toda la vida, el universo, Dios creó las Y el los último animales. fue el hombre. Último fue el sábado, perdón, el 6º día, y en el 6º día Dios había creado todo, toda la vida, había creado el hombre, Y y en el falta. 6º día tú ibas a ser perfecto. Pero el hombre cayó. Y al caer el hombre, sale una pregunta: ¿qué pasa cuando el hombre actúa en contra de Dios? Cuando el hombre actúa en contra de Dios, vamos a encontrar una relación interesante aquí, Patricia, te la quiero mostrar. Es esta. La relación que hay entre Daniel 3, Apocalipsis el 3. capítulo 13 de Apocalipsis, específicamente el 13-18, y la segunda tabla que contiene 6 mandamientos. Vamos a mirar. Este versículo que vamos a leer es muy importante. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. 666. Ajá, o sea que el número de la bestia es 666. ¿Es el número Está de hablando hombre? del número de hombre. Ahora vamos a mirar algo Wow. interesante. Sabemos que si nosotros analizamos, recuerda la estatua que los muchachos estuvieron obligados a adorar en el capítulo 3 de Daniel. Claro. Esa estatua fue hecha por el rey Nabucodonosor y tenía una altura de 60 codos. Tenía una anchura de 6 codos. Y cada que sonaban ciertos instrumentos, que eran 6 instrumentos, la gente tenía que postrarse y ¿Ante la adorar la estatua? imagen. Esos instrumentos son la bocina, el pífano, el tamboril, 3, el salterio, 4, la zampoña 5, y el arpa. 6. 6 y todos los demás. O sea, que tenemos que esa estatua que creó Nabucodonosor tenía 60 codos de alto, tenía 6 codos de ancho y tenía 6 instrumentos musicales más todos los demás. O sea que esa imagen tiene una imagen de qué? Del 666. Una imagen de adoración impuesta por el hombre para que todo el mundo la adorara, obligado, y el que no lo hiciera lo mataban. Apocalipsis 13 nos dice que eso sucederá también al final de los días, que se va a crear una imagen que todo el mundo tiene que adorar. Ahora, vamos a mirar en qué consiste eso, vamos a analizar un poquito. Hecha eso. por hombres y inspirada por hombres. Exactamente. Mm. Ahora, vemos que la altura, cuando el hombre crea una estatua, una imagen, la altura es un ataque vertical y va en contra de quién? En contra de Dios. O sea, vemos entonces que el hombre de pecado quiere hacerse como Dios. Es un ataque directo para Dios cuando crea una imagen levantándola hacia el cielo en contra de Dios. Ahora, lo ancho eran 6 codos. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo en una ocasión nos aconsejó que no entráramos por la puerta ancha, que entráramos más bien por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. O sea que lo ancho es hacer la voluntad del hombre en contra de Dios. En otras palabras, hacer una ley humana en contra de la ley de Dios. Y una estatua como desafiando arriba. Exactamente. Y por otro lado, sabemos que los instrumentos sonaban, y cada que sonaban los instrumentos Había que postrarse. era la ejecución de la ley. Cuando se ejecutaban los instrumentos, cuando se tocaban, la gente tenía que arrodillarse y adorarlos. La acción, ¿verdad? Exactamente. Entonces podemos decir Wow. por conclusión que ese 666, el primer 6 sería un hombre de pecado que impone ser adorado como Dios, cuando crea una imagen vertical Dirigida hacia hacia el cielo. el cielo. Lo ancho eran 6 codos, una ley del hombre de pecado en contra de Dios y de los santos o de los hombres. Y el 366 era la ejecución cuando los instrumentos tocaban de una ley del hombre de pecado que tenía que ser impuesta sobre todos. O sea, que vemos aquí una estructura del 666 y vemos cómo funciona el hombre de pecado en contra de Dios y en contra de los hombres. Si tenemos esto como una base, entonces podemos entender otra cosa más interesante. ¿Cuántas veces? Se tocaron esos los 6 6 instrumentos haciendo ejecutar la ley de Nabucodonosor? Vemos en el capítulo 3 de Daniel, el versículo 5, el versículo 7, el versículo 10 y el versículo 15. Ahora, fueron 4 veces, nuevamente. 4 veces que... Que es el número del cual habíamos hablado anteriormente. Exactamente. Son 4 veces en que se ejecuta una ley en contra de qué? De Dios. De Dios, directamente en la primera tabla.
en contra de los hombres. Entonces, ¿qué nos lleva a una conclusión?